Ahí está. Buenos días.
Bienvenidos a este primer informe anual 2024 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, un espacio donde estaremos compartiendo avances, logros y retos que se han enfrentado. Agradecemos su presencia y sean todos ustedes bienvenidos. Antes de dar inicio a la presentación de este primer informe anual 2024, es un honor reconocer la presencia de las autoridades que el día de hoy nos están acompañando. Damos la bienvenida al licenciado Héctor Joel Villegas González, secretario general de Gobierno, en representación del doctor Américo Villarreal Anaya, gobernador constitucional del Estado. Al diputado Humberto Armando Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado. A la diputada Cintia Elizabeth Jaime Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Al maestro José Ángel Guaye García, consejero de la Judicatura Estatal, en representación del licenciado Hernán de la Garza Tamés, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. A la diputada Eva Araceli Reyes González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado. A la doctora Silvia Casas González, secretaria de Bienestar Social en el Estado. Al ingeniero Juan Manuel Estrada Juárez, director general de Educación en Derechos Humanos de la CNDH. Al doctor Felipe Garza Narváez, representante de la Secretaría de Gobernación en Tamaulipas. Al licenciado Jorge Luis Beas González, subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno del Estado. Al doctor Esteban Etienne Ruiz, subsecretario de Derechos Humanos y Articulación Social de la Secretaría de Bienestar Social del Estado. Al maestro Craig López Holguín, director general de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Al licenciado Juan Francisco Castillo Mata, del Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos. Al ingeniero Luis Enrique Montoya, en representación de la licenciada Marta Patricia Chío de la Garza, presidenta municipal del Mante. A Libby Sacil Adame Estrada, en representación de la licenciada Mónica Sacil Villarreal Anaya, presidenta municipal de Tampico. Al doctor Rafael Torres Hinojosa, expresidente de la CODET. Al doctor José Martín García Martínez, expresidente de la CODET. A la licenciada Guillermina Reyes Ochoa, directora general de Archivos de Notarios. A la licenciada Lorena Perales Salinas, comisionada estatal de Atención a Víctimas. Asimismo, agradecemos la presencia de las diputadas y diputados de la Legislatura 66 del Congreso del Estado, servidores públicos del Gobierno federal, estatal y municipal, integrantes del Poder Judicial del Estado, a las organizaciones de la sociedad civil, a las y los consejeros,
compañeras, compañeros de las visitadurías generales y delegaciones regionales, al personal que integra a la CODET, medios de comunicación que nos acompañan, a quienes siguen la transmisión en vivo, familiares y amigos, muchísimas gracias por su presencia. A continuación, mensaje y presentación del informe de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, la doctora María Taidé Garza Guerra. Bien, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este evento de primer informe de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Saludo con respeto y agradezco la distinguida presencia del licenciado Héctor Joel Villegas González, secretario general de Gobierno, representante en este evento del señor gobernador doctor Américo Villarreal Anaya. Bienvenido a este evento, señor secretario. Diputado Humberto Armando Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado. Muchas gracias por darnos esta hospitalidad. Diputada Cintia Lisbeth Jaime Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Maestro José Ángel Guaye García, consejero de la Judicatura Estatal y representante del licenciado Hernán de la Garza Tamés, presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Gracias por su presencia. Diputada Eva Araceli Reyes González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado. Gracias, señora diputada, por estar presente. Ingeniero Pedro Cepeda Anaya, secretario de Obras Públicas en el Estado. Juan Manuel Estrada Juárez, director general de Educación en Derechos Humanos. Gracias, Juan Manuel, por acompañarnos esta mañana. Doctor Carlos Sánchez Aguirre, capacitador nacional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Licenciado Felipe Garza Narváez, delegado de la Secretaría de Gobernación en Tamaulipas. Gracias por acompañarnos. Licenciado Jorge Beas Gámez, subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales. Gracias, subsecretario, por estar con nosotros. Estimada amiga, licenciada Silvia Casas, gracias por acompañarnos y por estar. Asimismo, agradezco la presencia de las diputadas y diputados de esta legislatura 66 de este Congreso del Estado, servidores públicos del Gobierno federal, estatal y municipal, integrantes del Poder Judicial del Estado, a las organizaciones de la sociedad civil, a las y los consejeros, compañeros y compañeras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, expresidentes de este organismo, que nos acompañan, a los medios de comunicación y a quienes nos siguen en transmisión en vivo, y a todas y a todos aquellos que por algún motivo no nombro, porque sí son bastantes personas que nos acompañan, servidoras y servidores públicos, les agradezco la presencia y por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Hoy tengo el honor de presentar el primer informe de actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, correspondiente al periodo enero-diciembre de 2024. Este informe refleja el esfuerzo, compromiso y responsabilidad con lo que hemos trabajado para garantizar la protección, promoción y defensa de los derechos fundamentales en nuestra entidad. Desde el inicio de esta encomienda, asumimos el reto de fortalecer la CODET con un enfoque humanista, eficiente y cercano a la ciudadanía, conscientes de la necesidad de modernizar y consolidar las funciones del organismo. Hemos impulsado estrategias para mejorar los mecanismos de atención,
reforzar la cultura de los derechos humanos y colaborar con distintas instancias para generar un impacto real en la vida de las personas. Algunos de los ejes centrales de nuestra labor han sido fortalecimiento institucional. Impulsamos la revisión y actualización del marco normativo de la Comisión con el objetivo de dotarla de mayor certeza y alinearla con los más altos estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Defensa y protección de los derechos humanos. Atendimos y dimos seguimiento a las quejas presentadas por la ciudadanía, garantizando procesos justos, transparentes y eficaces en la resolución de casos de vulneración de los derechos fundamentales. Prevención y erradicación de la discriminación. Implementamos acciones dirigidas a combatir la discriminación en todas sus formas, promoviendo políticas inclusivas y otorgando reconocimiento a buenas prácticas en el ámbito público y privado. Capacitación y sensibilización. En coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, establecimos un programa de formación continua para servidores públicos, colectivos, asociaciones y la sociedad en general, con el fin de fortalecer la educación en derechos humanos. Colaboración interinstitucional. Establecimos alianzas estratégicas con organismos nacionales e internacionales para mejorar la capacidad de respuesta de la Comisión y promover políticas públicas con un enfoque en derechos humanos. Este primer año de trabajo ha representado importantes avances, pero también desafíos que nos motivan a seguir construyendo una comisión más sólida, cercana y eficiente. Sabemos que el respeto a la dignidad humana es un esfuerzo continuo que requiere el compromiso de todas y todos. Agradezco profundamente a quienes han sido parte de este proceso, a los servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos, a la sociedad civil, a las instituciones aliadas y sobre todo a la ciudadanía, cuya voz y participación son el eje central de nuestra labor. Reafirmo mi compromiso de seguir trabajando con transparencia, imparcialidad y determinación para garantizar que los derechos humanos sean una realidad para todas y todos en Tamaulipas. Con la presentación del Informe Anual de Actividades 2024, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, en adelante identificada por sus siglas CODET, refuerza su compromiso para concurrir ante los integrantes del Honorable Congreso del Estado, el titular del Poder Ejecutivo Estatal y el conjunto de la sociedad tamaulipeca, fortaleciendo los principios de transparencia y rendición de cuentas que rigen el servicio público en nuestra entidad federativa, lo que contribuye a su vez a la mejora de nuestra democracia y el Estado de Derecho. De esta manera, en términos de los artículos 126 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, así como 55, 56 y 57 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se da cuenta del trabajo realizado y los resultados conseguidos en un ciclo de esfuerzo y ardua labor en materia de protección, promoción, estudio y difusión de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, así como la legislación secundaria de carácter nacional y local aplicable. Se informa, la Comisión participó estrechamente con diferentes instituciones públicas y privadas, así como actores de la sociedad civil, con la finalidad de reforzar su objetivo de protección y promoción de los derechos humanos, lo que permitió proporcionar un mejor modelo de atención a las personas usuarias de nuestros servicios, resultando relevante destacar las siguientes. Se participó en la firma del acta de instalación de la red local de socialización del Plan de Acceso a la Información Tamaulipas 2024,
con el objetivo de establecer acciones que mejoren las condiciones de los migrantes en Tamaulipas, nos reunimos con el licenciado Juan José Rodríguez Alvarado, director general del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, y su equipo de trabajo, bajo la visión de estrechar vínculos institucionales entre organismos de protección de derechos humanos. El día 22 de noviembre de 2024 se realizó la visita a la maestra Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como el licenciado Francisco Estrada Correa, secretario ejecutivo, y el ingeniero Juan Manuel Estrada Juárez, director general de Educación en Derechos Humanos del citado organismo, en la que se presentaron diversos temas de trabajo con los cuales se fortalece el impacto de capacitaciones y formación que ofrece esta comisión, buscando establecer acciones tendientes a proporcionar una respuesta oportuna a los asuntos que se integran en este organismo, propiciando un modelo más eficaz en el ejercicio de los derechos y respeto de la dignidad. Se sostuvo reunión de trabajo el día 12 de diciembre de 2024 con el titular del Consejo Técnico de la Educación y área jurídica de la Secretaría de Educación en Tamaulipas. En el marco del programa Lazos del Bienestar, estrategia interinstitucional de asistencia social del Gobierno del Estado, encabezado por el doctor Américo Villarreal Anaya y su esposa, la doctora María Santiago de Villarreal, presidenta del sistema DIF Tamaulipas, la CODET participó como dictaminadora de proyectos en la segunda edición de la convocatoria Lazos de Bienestar del 2024 en el eje temático Atención a la población migrante. En un primer momento, resulta trascendente comunicar la importancia que tiene para la CODET establecer puentes de diálogo y trabajo conjunto con la finalidad de maximizar los recursos públicos. De esta forma, en el punto 3 del informe anual se aborda la temática Actividades de colaboración institucional, en el que se informa sobre las acciones y espacios donde se tiene presencia y contribuye a que se garanticen los derechos fundamentales de las personas, tales como el Comité Técnico de Consulta del Mecanismo de Monitoreo Estatal Independiente sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Grupo Técnico de Colaboración del Protocolo ALBA de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Comisión para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y Solicitantes de la Condición de Refugiado, la Coordinación del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para el Estado de Tamaulipas, el Consejo Estatal Técnico de la Educación de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, o bien reuniones con otras dependencias y de la sociedad civil. La función del Consejo Consultivo es honorífica y, como su nombre lo indica, es una instancia de consulta para el desempeño de las atribuciones que ejerce la titular de la CODET. Entre sus funciones se encuentran establecer los lineamientos generales de actuación de la comisión, aprobar el reglamento interno del organismo, conocer el informe anual que la comisión debe de presentar al titular del Poder Ejecutivo y al Congreso del Estado, conocer el anteproyecto de presupuesto, así como el informe sobre el ejercicio presupuestal. Adicionalmente, tiene la posibilidad de solicitar información sobre los asuntos que se encuentran en trámite o se hayan resuelto. Desde el inicio en funciones, los integrantes del Consejo Consultivo, durante el periodo agosto-diciembre de 2024, se realizaron las sesiones ordinarias 02-2024 y extraordinaria 01-2024, de fechas 3 de octubre y 14 de noviembre del año que se informa respectivamente.
Otro de los temas que se buscan abordar consiste en transmitir a la ciudadanía la relevancia de su cuerpo colegiado, el cual contribuye a la realización de sus actividades y que, al igual que su titular, fueron designados recientemente para dar cumplimiento a tan ardua tarea. A través del punto 4 denominado Consejo Consultivo, se profundiza en el ejercicio de sus atribuciones y su elección mediante Decreto 65-879. De fecha 15 de agosto del año 2024, aprobado por el Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas y publicado en el periódico oficial de la entidad en esa misma fecha. En el informe 2024 se analizan los dos principales mandatos que rigen a la Comisión de Derechos Humanos, como organismo defensor de los derechos humanos, los cuales se fundamentan en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en su ley y reglamento. Estos principios se desarrollan en los temas 5 y 6 titulados Promoción, Estudio y difusión de los derechos humanos y protección de los derechos humanos. En este sentido, quiero resaltar su importancia por ser un mecanismo para prevenir vulneraciones a los derechos fundamentales a través de las facultades de la CODET. Impulsa la divulgación del conocimiento en esta materia y refuerza el significado de la dignidad, entendida como el principio central en la relación entre la ciudadanía y el Estado. En el presente informe se abordan los dos grandes mandatos que posee la CODET como organismo de protección de derechos humanos, mismos que derivan del contenido del artículo 102, apartado B, de nuestra Carta Magna, así como de su ley y reglamento, lo cual se desarrolla a través de los puntos 5 y 6 denominados Promoción, Estudio y Difusión de los Derechos Humanos y Protección de los Derechos Humanos, respectivamente. En el primero de ellos, podemos apreciar la tarea realizada en materia de prevención de vulneraciones a los derechos fundamentales, mediante el cumplimiento de las atribuciones que permiten difundir su conocimiento y el poderoso significado de la dignidad, entendiendo este atributo como eje rector de la relación gobernado y gobernante. Asimismo, cómo estos repercuten no solo en el campo del derecho, sino en todos los ámbitos de la vida en comunidad. Dentro del apartado Promoción, Estudio y Difusión de los Derechos Humanos, se informa la realización de diversas actividades formativas como capacitaciones, charlas y conferencias diseñadas para abordar temáticas vinculadas a la realidad que enfrentan los grupos en situación de vulnerabilidad. Como resultado, se llevaron a cabo 570 actividades, beneficiando a 43.640 personas, de las cuales 21.587 fueron mujeres y 22.053 hombres, incluyendo niñas, niños y adolescentes, servidores públicos y también personas de la sociedad en general. Asimismo, se destacan las estrategias de divulgación utilizadas para ampliar el alcance de los contenidos elaborados por la CODET, los cuales fueron compartidos a través de redes sociales y otros medios digitales, gracias a la publicación de videos, infografías, podcasts e imágenes que reflejan las acciones realizadas en las diferentes oficinas foráneas de la Comisión. Se logró impactar a 454.275 personas.
En este contexto, es importante subrayar que la promoción de una cultura de paz y respeto de los derechos humanos requiere de una capacitación constante del personal de la CODET. Por ello, se enfatiza su participación en talleres, congresos, diplomados y conferencias impartidas por diversas instituciones. Algunos de los temas abordados incluyen inteligencia artificial y derechos humanos, estrategias para hablar en público, identificación y protección de personas migrantes víctimas de trata y trato ilícito, derechos humanos y diversidad sexogenérica, entre otros de gran relevancia para fortalecer la labor que realiza esta comisión. Así, en el rubro de promoción, estudio y difusión de los derechos humanos, se informa del desarrollo de actividades de capacitación, charlas y conferencias que entraron al estudio de distintos temas que a su vez responden a las realidades que viven los grupos en situación de vulnerabilidad, dando como resultado 570 actividades que permitieron favorecer a 21.587 mujeres y 22.053 hombres, dando un total de 43.640 personas beneficiadas, entre los cuales se incluyen niñas, niños y adolescentes, servidores públicos e integrantes de la sociedad en general. Aunado a ello, se profundiza en las acciones de divulgación que permitieron transmitir contenidos de derechos humanos elaborados por la CODET, o bien fueron difundidos a través de sus redes sociales, lo cual implicó poder alcanzar a 454.275 personas con la publicación de videos, infografía, podcast o imágenes de las acciones realizadas en las diferentes oficinas de la Comisión. En este orden de ideas, resulta fundamental mencionar que para poder cumplir con la promoción de una cultura de paz y respeto a los derechos humanos, la profesionalización del personal de la CODET debe ser continua. Por lo que se da cuenta de la participación de su personal en talleres, congresos, diplomados y conferencias que ofertan diversas instituciones con temáticas como inteligencia artificial y derechos humanos, tácticas para hablar en público, identificación de personas migrantes víctimas de trata y tráfico ilícito y protección de niñas, niños y adolescentes víctimas de estos delitos, derechos humanos y diversidad sexogenérica, entre otros temas de gran importancia para dar cumplimiento a esta atribución. Por lo que se refiere a la protección de los derechos humanos, que se aborda en el punto 6 del informe, debo señalar que llevar a cabo esta acción no solo se limita a conocer e investigar presuntas violaciones de derechos humanos por actos u omisiones de autoridades o servidores públicos que actúan en el territorio del Estado, teniendo la posibilidad de emitir recomendaciones públicas a las diferentes autoridades con el objeto de que se proceda a la reparación del daño y a la no repetición de dichas prácticas. De esta manera, para cumplir este mandato, se tiene presencia en la entidad federativa a través de 3 visitadurías generales, las cuales se encuentran ubicadas en Ciudad Victoria, Tampico y Reynosa, así como 5 delegaciones regionales localizadas en Matamoros, Nuevo Laredo, Tula, El Mante y San Fernando. En ese sentido, hago de conocimiento el comportamiento de los diferentes tipos de atenciones brindadas, situaciones que permitió dar trámite a 6.985 asuntos, de los cuales 4.234 correspondieron a servicios de asesoramiento, 1.140 de gestión, 255 visitas de supervisión, 239 acompañamientos, 140 medidas cautelares, 199 propuestas conciliatorias
y 778 expedientes de queja, 19 recomendaciones. Por lo que se refiere a la protección de los derechos humanos, que se aborda en el punto 6, debemos señalar que realizar esta acción no solo se limita a conocer e investigar presuntas violaciones de derechos humanos por actos u omisiones de autoridades o servidores públicos que actúen en el territorio del Estado, teniendo la posibilidad de emitir recomendaciones públicas a las diferentes autoridades con el objeto de que se proceda a la reparación del daño y la no repetición de dichas prácticas. Razón por la cual se hace saber el comportamiento de las solicitudes y o intervenciones que se efectuaron durante el año 2024, resultando un total de 6.985, las cuales fueron clasificadas bajo distintos rubros de atención de acuerdo con la naturaleza de lo planteado. En este contexto, del total de solicitudes recibidas, el 60.61% fueron servicios de orientación al versar sobre casos que no eran competencia de la institución o bien se trataban de conflictos entre particulares. En este caso, se brindó orientación y o asesoría de carácter administrativa, penal, laboral, familiar, entre otros tópicos. Otra forma de atención a las solicitudes recibidas en la CODET consistió en la gestión, la cual permitió atender 1.140 requerimientos de intervención, mismos que se realizaron dentro y fuera de los procedimientos de queja, utilizando el diálogo y acercamiento con las autoridades o servidores públicos para lograr la solución inmediata de los planteamientos de los usuarios. De esta manera, durante el año que se informa, se radicaron 778 expedientes de queja por presuntas vulneraciones a derechos humanos, a lo cual se sumó la cantidad de 185 del ejercicio 2023, llegando a un total de 963 expedientes, de los cuales se concluyeron 739 a través de los diferentes tipos de resoluciones que prevé la legislación aplicable, quedando en trámite y estudio 224. Además del comportamiento de las atenciones efectuadas a las solicitudes de la ciudadanía, se busca destacar las herramientas que la CODET utiliza dentro de sus procedimientos de queja para buscar solucionar las problemáticas suscitadas entre las personas y las diferentes instancias públicas. En ese sentido, hay que subrayar las 199 propuestas de conciliación, dentro de las cuales se solicitó principalmente se agotara la integración y se emitiera determinación en carpetas de investigación y procedimientos laborales. De la misma forma, sobresale la emisión de 140 medidas cautelares dirigidas a diversas autoridades, en las que destacó la solicitud de acciones para salvaguardar la integridad física y psicológica de los agraviados, requerimientos de atención médica o la implementación de acciones para garantizar el acceso a la educación y el pleno desarrollo físico y emocional de los estudiantes. Asimismo, se da cuenta de las 19 recomendaciones emitidas a diferentes autoridades por haber vulnerado los derechos de las personas, no solo por tener acreditadas las mismas, sino porque no existieron condiciones para encontrar puentes de entendimiento entre las partes o de la autoridad. De esta forma, en la CODET se reitera el compromiso con la parte sustancial de nuestro mandato constitucional y legal en materia de protección y defensa de los derechos humanos de todos y todas las personas que se encuentran en Tamaulipas. Finalmente, me gustaría señalar 3 ejes que forman parte de las acciones que se llevan a cabo en la CODET, que son de relevancia para instrumentar los servicios que brindamos a la sociedad,
los cuales consisten en el manejo de los recursos asignados, su política de transparencia, así como las acciones que se orientan a prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos del propio organismo, sin que sea un obstáculo la revisión de los ingresos, egresos, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos asignados. Asimismo, resulta de gran importancia los temas que permiten reafirmar el compromiso de la CODET, como el manejo de los recursos asignados, su política de transparencia, así como las acciones que se orientan a prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos del propio organismo, sin que sea obstáculo la revisión de los ingresos, egresos, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos asignados, todo lo cual se aborda en los puntos 7, 8 y 9 denominados Administración y rendición de cuentas, órgano interno de control y transparencia y acceso a la información pública, respectivamente. Por lo tanto, el informe 2024 amalgama todas las acciones que sus integrantes realizan día con día para dar valor a un mecanismo de justiciabilidad, como es la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, que si bien, con sus particularidades, pues es una vía no jurisdiccional, lo cierto es que ha representado durante más de 33 años una opción alternativa que brinda apoyo y proporciona una voz para las personas más vulnerables. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Defendemos tus derechos, protegemos tu dignidad. Es cuanto. Muchas gracias por acompañarnos y por su atención. Acabamos de escuchar el mensaje y presentación de informe de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, la doctora María Taide Garza Guerra. A continuación, mensaje del diputado Humberto Armando Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Legislatura 66. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Le doy la bienvenida a la Casa del Pueblo al licenciado Héctor Villegas, secretario general de Gobierno, representante de nuestro amigo y nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya. Por favor, extiéndele nuestro saludo, secretario. Saludo al a la doctora Taide Garza. Felicidades. Muy buen trabajo y bienvenida aquí a la Casa del Pueblo, licenciada doctora, más bien, ¿verdad? Le costó mucho otra vez el estudio. También saludo con mucho gusto al maestro José Ángel Huel García, consejero de la Judicatura Estatal, representante del licenciado Hernán de la Garza, presidente del Tribunal de Justicia del Estado. Licenciado, salúdame al presidente, magistrado, por favor. A la diputada Eva Araceli Reyes González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, a la doctora Silvia Casas, secretaria de Bienestar, bienvenida, doctora. También al ingeniero Juan Manuel Estrada Juárez, director general de Educación y Derechos Humanos de la CNDH, bienvenido. Al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado Elifale Gómez, bienvenido, diputado. Al exdiputado local y expresidente de la Junta de Coordinación Política de este Congreso, licenciado Felipe Garza Narváez, delegado de la Secretaría de Gobernación.
bienvenido a tu casa de nueva cuenta, diputado. Al licenciado Jorge Luis Beas Gámez, subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno, bienvenido, amigo, aquí a la Casa del Pueblo. A los diputados Adrián Cruz, Alberto Moctezuma, Francisco Niño, invitadas, invitados, los demás, les aviso, los demás diputados están en comisiones, están en su trabajo, espero lo entiendan, por eso no se encuentran hoy el día aquí, en este momento con nosotros. A todos los representantes, presidentes municipales, asociaciones civiles, a todos los integrantes de este congreso, les doy también la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias. Autoridades estatales. Y pues bien, hoy recibimos aquí en este Congreso del Estado a una servidora pública cuyo trabajo es fundamental para la vida democrática y bienestar de nuestra sociedad. Damos una vez más la cordial bienvenida a la doctora María Taide Garza Guerra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, a quien acompañamos en el cumplimiento de su responsabilidad de rendir cuentas sobre el quehacer de este órgano constitucionalmente autónomo. Bienvenida de nueva cuenta, doctora. Desde esta soberanía reconocemos el esfuerzo, la dedicación y el compromiso con los que se ha desempeñado su encomienda, velando por la protección de los derechos fundamentales del pueblo tamaulipeco. La Comisión de Derechos Humanos es, sin duda, una institución clave en la defensa de la dignidad humana, en la promoción de una cultura de respeto y en la lucha contra cualquier acto de discriminación, abuso o violación a los derechos de nuestra gente. Y por ello su tarea no es sencilla, pues se requiere sensibilidad, firmeza y valentía para señalar lo que debe corregirse, para exigir justicia donde se ha negado y para ser la voz de quienes han sido silenciados. En un contexto donde los derechos humanos deben ser defendidos con gran firmeza, contar con una comisión que actúe con autonomía, ética y profesionalismo es un pilar indispensable para la consolidación del Estado de Derecho de nuestro gran Estado Tamaulipas. Doctora María Taide Garza Guerra, no tengo dudas que su trabajo ha sido clave para visibilizar las problemáticas que aún enfrentamos como sociedad y para impulsar mecanismos que garanticen la protección de los sectores más vulnerables. De este Congreso le reconocemos y le felicitamos por el compromiso demostrado en su gestión, por la transparencia con la que hoy informa sobre su importante labor y por la disposición de construir un mejor Tamaulipas basado en la legalidad, la justicia y la equidad. Tenga usted la certeza de que en este Poder Legislativo encontrará siempre aliados en la lucha por la dignidad y los derechos humanos. Le damos de nueva cuenta la más cordial bienvenida a la Casa del Pueblo y la felicitamos por su gran trabajo. Es cuanto y muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a todos. A continuación, mensaje de la diputada Eva Araceli Reyes González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Legislatura 66. Muy buenos días a todas, a todos, a toda esta fila de honor. Un abrazo al gobernador y gracias, doctora Taide, por hacernos partícipe de estos logros, de usted, de todo su equipo y también de una lucha incansable de 33 años, donde muchos emergimos cuando empezamos a gritar porque se respetaran los derechos humanos y se construyó y se empezó a construir esa política diferente donde volteamos a ver a los indígenas, volteamos a ver a los migrantes, volteamos a ver las grandes causas que hoy nos tienen aquí y ojalá que sus futuros informes disminuyan siempre esas cifras porque hacemos un gran trabajo junto a los tres poderes aquí presentes. Hoy es un día para reconocer con gratitud y respeto el incansable trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Felicito a su presidenta por el compromiso demostrado en la lucha de la dignidad y la justicia. Su liderazgo ha sido clave para abrir espacios de participación y fortalecer la defensa de quienes más lo requieren.
Su esfuerzo es un reflejo del cambio que buscamos, donde la igualdad y los derechos de todas y todos sean el pilar de una sociedad más humana y más solidaria. Desde la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado de Tamaulipas reconocemos que este informe es una valiosa herramienta para visibilizar los avances y desafíos en la materia. Nos comprometemos a seguir legislando con responsabilidad y sensibilidad, promoviendo iniciativas que impacten de manera positiva en la vida de las y los tamaulipecos, fortaleciendo siempre el marco normativo y asegurando que las políticas públicas respondan a las necesidades reales de nuestra sociedad. En ese sentido, quiero expresar que en el Poder Legislativo de Tamaulipas siempre encontrarán un aliado dispuesto a respaldar iniciativas que fortalezcan la protección de los derechos fundamentales, garantizando que cada persona en nuestro Estado goce de dignidad, de respeto, de igualdad y sobre todo de oportunidades. Cuenten con la Comisión Legislativa para apoyar en lo que sea necesario en esta noble labor. Es importante destacar que este esfuerzo no es individual, sino colectivo. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado de Tamaulipas está conformada por un grupo de diputados y diputadas plurales, somos de todos los colores y estamos muy comprometidos con esta causa, a quienes me permito representar. Juntas y juntos trabajaremos para garantizar que los derechos humanos sean una realidad tangible para todas las personas en Tamaulipas. Aprovecho esta oportunidad para reconocer el esfuerzo de todas y todos de quienes integran la Comisión Estatal de Derechos Humanos, su personal, su equipo de trabajo, quienes día a día ponen su vocación al servicio de las y los tamaulipecos. Su compromiso nos inspira y nos motiva a seguir legislando con una visión humanista e incluyente. Le reitero mi felicitación por este informe y nuestro apoyo incondicional para seguir avanzando en la consolidación de una cultura de respeto, defensa y promoción de los derechos humanos. Mil felicidades, doctora Taide. A continuación, entrega la doctora María Taide Garza Guerra, presidenta de la CODET, el primer informe anual 2024 al diputado Humberto Armando Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Tamaulipas. Entrega también de este primer informe anual 2024 al licenciado Héctor Joel Villegas González, secretario general de Gobierno, en representación del doctor Américo Villarreal Anaya, gobernador constitucional del Estado. Hecha la entrega, solicitamos a nuestras autoridades que se encuentran en el estrado pasen a tomar sus lugares para continuar con la fotografía oficial de este evento. Les solicitamos a todos los asistentes favor de ponerse de pie.
Muchísimas gracias. Agradecemos profundamente la presencia de nuestras distinguidas autoridades, cuya presencia ha enriquecido este evento. Gracias por acompañarnos y que tengan un excelente día. Damas y caballeros, hemos llegado al cierre de la presentación de este primer informe anual. Toda la pobre inocencia